Hola, soy MR. Y soy pintor pastelista mexicano. Este video contiene una breve introducción al pastel suave y les mostraré cómo crear una pintura con pastel. El pastel suave es pigmento seco en polvo, mezclado con otros materiales para aglutinarlo, moldeado en forma de barras, de pastillas o de lápices. Está constituido de una delicada y extensa gama de colores y tonalidades. Los tonos se hacen mezclando un color blanco para aclararlo y negro para oscurecerlo. El pastel tiene una característica muy importante que no se encuentra en ninguna otra técnica de pintura. El color de la barra es exactamente el mismo que se obtiene tras su aplicación sobre el soporte, y esto debido a que carece de grandes cantidades de aglutinante. Además tiene otras cualidades o ventajas que distinguen al pastel en la pintura. Permite trabajar a la velocidad que uno desee. No necesita de ser preparada con anterioridad. No depende del proceso de secado. No requiere de productos auxiliares. Es un medio cuyas partículas quedan dispersas en el soporte y reflejan la luz con una intensidad única. No tiene ningún oscurecimiento, amarilleo, resquebrajaduras, ni hundimientos. Los colores se mezclan por su posición de tonos o fundiéndolos directamente encima del soporte. Los pasteles no se pueden mezclar en una paleta, por esta razón se cuenta con una gama muy amplia de colores y tonos degradados para los pastelistas. Hay diferentes tipos de pastel suave. Barras, lápices, pastillas, aunque la mayoría se fabrican con los mismos pigmentos, la diferencia es el aglutinante que los une porque se utiliza en distintas cantidades o es de otro tipo de material. Los diferentes tipos de pastel se consiguen en cajas con una cantidad y selección de colores predeterminada o por piezas individuales. Los pasteles suaves no tienen la misma consistencia, algunos colores son más blandos que otros según con el pigmento que hayan sido fabricados y la cantidad de aglutinante utilizado en su fabricación. En la actualidad existen diferentes fabricantes comerciales de pasteles, tanto para principiantes como para profesionales. Las diferencias entre estos tipos de pastel es que los catalogados para artistas son de mejor calidad, están hechos con pigmentos más finos los cuales no sufren tantas alteraciones por la incidencia de luz, los colores no pierden intensidad con el tiempo y son más caros que los pasteles para estudiantes. La calidad de cada marca de pasteles varía mucho y solo utilizándolo se podrá saber cuál se requiere y con cuál se acomoda cada pastelista. Los lápices de pastel se utilizan para dibujo, para detalles y acabados, para trazar líneas finas y para degradados. En este tipo de presentación también se encuentran diferencias dependiendo del fabricante, algunos son duros y otros blandos. Las pastillas son los pasteles suaves de más reciente fabricación. Debido a que son muy blandos y frágiles, cada pastilla se encuentra en un recipiente de plástico. Además cuentan con diferentes instrumentos de trabajo hechos de esponja para poder aplicar este tipo de pasteles. Para la técnica de pastel se pueden utilizar diferentes tipos de soportes: papel, cartón, madera o tela. Para seleccionar el soporte adecuado, se debe tener en cuenta el acabado que se desee tener de la obra final. El papel es el soporte más utilizado en la aplicación de pastel suave. Existe una gama extensa con diferentes características. Grosor: hay diferentes calibres. Mientras más grueso el papel, la obra puede sufrir menos daños al momento de manipularlo. Los papeles de 160 a 365 gramos son los más comunes. Se puede encontrar papel desde superficie suave hasta superficie muy áspera. Mientras más rugoso sea, el pastel se adhiere más. La textura también depende de la calidad de detalle al que queramos llegar. En los papeles de superficie suave se puede trabajar el detalle, mientras que en el papel áspero se pueden trabajar capas densas de pastel. El pastel tradicional indica que la superficie no se debe cubrir totalmente con material y el color del papel juega un rol importante ayudando en armonizar o contrastar. En el mercado existe una gran variedad de colores y tonos. Se pueden encontrar diferentes tamaños dependiendo cada marca, desde blocs pequeños, pliegos de papel de medio formato o rollos de papel con un formato mayor. La calidad del papel es importante, ya que los papeles de mala calidad tienden a palidecer con el tiempo. El cartón es un material un poco más rígido que el papel. La madera es un soporte rígido. La tela también se puede utilizar para la técnica del pastel. No es un soporte rígido, por lo tanto, se debe adherir a cartón o madera. Para trabajar el pastel sobre cartón, madera o tela, se tiene que preparar el soporte con imprimatura. Es importante saber que cualquiera de los soportes se puede texturizar y pigmentar para obtener el acabado final deseado. Ahora explicaré paso a paso cómo hice este paisaje utilizando la técnica seca de pastel suave sobre papel. Los materiales que utilicé son: lápices de pastel gris y negro, pastel en pastilla de color amarillo y rojo, herramientas de esponja, barras de pastel suave de distintos colores, papel.
Navaja. De esta pieza la comienzo trabajando con un lápiz de pastel color gris claro para trazar la figura central de la imagen. Estas líneas no serán visibles en el resultado final. Aplico una base de tonos medios con el pastel en pastilla, mezclando los colores amarillo y rojo, para saber más o menos qué color va en su lugar. También añado un poco de polvo de color violeta rojizo. Después, aplico otro color con la barra de pastel, de manera directa y también haciendo polvo con la ayuda de una navaja. Para trabajar la base, uno varios colores y tonos, con la ayuda de las yemas de los dedos y herramientas de esponja. En otras obras de mayor formato y de soportes más duros, suelo utilizar difuminos o las palmas de las manos para trabajar el pastel. Poco a poco voy haciendo capas para hacer transparencias y así tener una mayor riqueza visual. El pastel es una técnica considerada ligeramente como inferior a otras técnicas de pintura, como el óleo, el acrílico o la acuarela. Sin embargo, hoy en día existen varias asociaciones de pintores pastelistas en Europa, Rusia, China, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos y Canadá. Continuando con nuestro ejercicio, uno un poco los colores para terminar el cielo del paisaje con colores oscuros y finalmente los claros. Bueno, así continuaremos hasta terminar el cielo. Después, con el lápiz negro trazo el contorno de la figura central, la figura de fondo de unas pequeñas islas del paisaje. Con el lápiz siempre trabajo al principio para hacer la figura de lo que voy a dibujar o pintar y al final para hacer detalles muy finos. En esta ocasión no fue necesario utilizarlo al final, debido a que los trazos en esta pintura son muy libres y no es necesario el detalle. Ahora continúo con los mismos pasos que hice para pintar el cielo, pero ahora en la zona del mar. Con trazos libres, seguí aplicando capas de pastel hasta lograr la textura deseada. Las barras de pastel se utilizan para aplicar diferentes trazos con el borde, el canto, la punta, la presión o para producir polvo con una navaja. Las barras se ensucian con facilidad, por ello conviene mantenerlas limpias, ya sea frotándolas con un trapo o dejándolas dentro de un recipiente lleno de arroz. La superposición de capas de pastel da una riqueza física y visual a la obra. De la misma forma, el color del papel o del soporte influye en el resultado final. Existen dos problemas técnicos que son imposibles dejar de nombrar. Las capas gruesas de pastel pueden saturar el soporte, y el frotamiento excesivo del pastel da como resultado, dependiendo del soporte, una superficie con un acabado sin textura, muy opaco o muy brilloso. Sobre estas superficies ya no se adhiere más pastel porque ya no lo puede retener. Las obras de pastel son muy sensibles a las acciones mecánicas en su manejo y traslado, las pequeñas partículas de pigmento tienden a desprenderse con los golpes y los movimientos bruscos. El fijador es la forma de adherir el pastel sobre la superficie en que está aplicado. Pero se debe recordar que el color de un pigmento siempre se transforma cuando cambia el medio que le rodea. En este caso, las partículas del pastel se unen y se pierde un poco la textura que se logra con el pastel seco. En algunas pinturas al pastel que he creado anteriormente, ha sido suficiente con colocar sobre la obra un vidrio durante un par de días para presionar el pigmento sobre el papel y que de esta manera se adhiera un poco sin la necesidad de fijador. Por último, relleno el centro de la imagen con color negro. Se puede utilizar una hoja para hacer líneas rectas, pero como este trabajo es libre, el contorno lo hago con ayuda de las yemas de los dedos. La grasa y el sudor de las manos deja manchas en zonas que se van extendiendo y que van afectando la obra con el paso del tiempo. Es por ello que algunos pastelistas suelen utilizar guantes de látex. Yo prefiero limpiar continuamente mis dedos con un trapo seco para evitar este problema. Y así es como podemos pintar, de manera rápida y sencilla, una pintura con pasteles suaves. Ahora debo fijar el pastel sobre el soporte. Aplicar fijador sobre el pastel es la manera en que lo voy a hacer en este ejercicio. Se deben dar dos capas de fijador, una en sentido horizontal y otra de manera vertical. Esto se hace para cubrir totalmente la pintura. Para aplicar fijador a mis pasteles utilizo una pistola de aire y un compresor. Para proteger una pintura al pastel siempre es necesario enmarcarla utilizando vidrio o plexiglas. La pintura no debe de tocar el vidrio o el acrílico y para ello se separa con un passepartout. Es importante recalcar que se debe encapsular la obra para que no sufra algún daño con el polvo. Soy Mr. y soy pintor pastelista mexicano.